Ya debemos estar conectados. Estoy conectada. Cuéntame, esto queda en grabación. Ahora sí, ahora estamos ya listos. Feliz domingo para todos, aquí en Un Café con Zoe, que corresponde al último domingo del mes de agosto. Buenos días, Charlie, ¿cómo estás? Buenos días, Zoe. Gracias por invitarme a tu programa. Bien. Charlie se ve aquí muy serio, pero ustedes que ya lo han visto anteriormente en nuestro programa, sabemos que le encanta echar broma, nuestras cámaras son para reírse, pero él está un poquito nervioso, aunque no quiera negar. Charlie, abogado, egresado de la Universidad Yacambú, con más de 10 años en su trayectoria. Él es actualmente socio de la firma jurídica Barquilex. Coméntame un poquito sobre eso, Charlie, de tu trayectoria, de lo que ha sido tu carrera como tal y dentro de Barquilex. Bueno, Zoe, primero que nada, darte las gracias por la invitación una vez más a tu programa, que sin duda alguna es ya una referencia obligatoria en el quehacer inmobiliario acá en la región. Y bueno, nada, Barquilex, una firma que se dedica a los temas jurídicos inmobiliarios. ¿Por qué hemos querido profundizar en estos temas? Porque hemos coincidido con muchos colegas que ejercen la correduría inmobiliaria, pero con un enfoque predominantemente del corretaje. O sea, entonces a veces en las negociaciones podemos observar que ahí cuando los intereses están vinculados más con el tema de que se realice la operación, entonces pudieran estar dejando de un lado ciertos formalismos legales que son importantes tener en cuenta. Entonces ese es el enfoque de Barquilex, o sea, dar garantía de la seguridad jurídica, el acompañamiento, de manera tal que ambas partes vean resguardados sus intereses en la negociación, indistintamente del tema de lo que tiene que ver con la parte netamente del corretaje. Fíjate que importante lo que estás diciendo, porque en muchas ocasiones le hemos comentado de que, con todo el respeto a los abogados, ¿verdad? El gremio a veces no cuenta con ese abogado que se especializa en el tema inmobiliario. Yo sé que ustedes en la firma Barquilex, y aprovecho para mandarle un saludo que está detrás de cámara, nuestra amiga Sirian, también socia y aquí abogada. Ella dice que no va a salir en cámara, pero ella está aquí apoyándonos en el día de hoy, no podemos dejar de mencionarlo. Muchas veces hay abogados que no tienen esa experiencia en el ramo inmobiliario, y nosotros como asesores debemos estar acompañados con personas con muchísima experiencia, sobre todo a la hora de asesorar a los propietarios, a los compradores, que cuando estamos en un cierre, pues ellos se ponen algo nerviosos, se pone tensa la negociación, y cuando no tenemos nosotros los asesores un buen respaldo de un abogado que tenga todos los conocimientos en el área inmobiliaria, pues se nos pone un poquito cuesta arriba. Es importantísimo entonces el tema de hoy, y yo me he adelantado muchísimo al tema, pero es importante este live de hoy porque no solamente para el corredor inmobiliario aprender a reconocer la documentación, sino que también al propietario, cuando uno le dice, mire, necesito que me consiga esto y esto, y el propietario te dice, no sé de lo que me estás hablando. Entonces es importantísimo que el mismo propietario, antes de comenzar su proceso, también se apoye en el asesor y al mismo tiempo sepa reconocer un poco la documentación. Y aunque aquí no podemos dar una clase magistral, ¿verdad?, una clase muy extensa, pero sí por lo menos que tengas las herramientas básicas para tú reconocer en qué estatus está tu documentación y por supuesto poder facilitarla a este asesor que te quiere apoyar. También es importantísimo para el comprador, no solamente el propietario. El comprador normalmente, cuando ya está interesado en una propiedad, nos pide que le pasemos copia de la documentación para que por supuesto la revise su abogado, pero es importante que también el cliente comprador sepa cómo reconocer algunos aspectos que los vamos a conversar en el día de hoy y que les van a dar algunos tips para que ustedes la puedan reconocer. Voy a hacer un breve espacio para decirles, bueno, que le doy las gracias a los que siempre se están conectando, que se paran los domingos temprano. Tenemos aquí a Osvaldo, Urbina, por supuesto mi fan enamorada, mi madre desde Brasil, un beso, mamá, te amo. Siempre le mando saludos a toda la familia y de verdad siempre están allí conectados.
Muchísimas gracias, porque el que se vayan conectando les va dando un poquito de herramientas a la hora de trabajar con la documentación, y sé que cada like para ustedes es importante porque se llevan un poquito de información que nos ayuda a crecer como profesionales, como clientes, como corredores, y bueno, en este ramo eso es importantísimo. Avanzamos, Charlie, con el primer punto, que cuéntame algo. Documentación. Vamos a ver cuáles son los documentos que ustedes como abogados normalmente solicitan a la hora de vender una propiedad, y cuál es la importancia de reconocerlo. Ok, primeramente quisiera enfocar la importancia de entender el rol de darle seguridad jurídica, que no es otra cosa que la certeza de que se conoce lo prohibido, lo ordenado y lo permitido tanto por las leyes como por el poder público. Entonces ahí entra el tema de lo que es la tradición legal. A veces nos circunscribimos a un documento determinado que nos puede mostrar, porque eso va a depender de cuál es el tracto, que no es otra cosa que la historia jurídica de ese bien inmueble. Okay. O sea, un bien inmueble que empezó en un principio, le pertenecía a una persona que posiblemente haya fallecido, después de él viene una sucesión. Entonces eso es lo que se conoce como tracto legal o cadena titulativa. Que también es la que llamamos tradición legal. Tradición legal, ¿verdad? Que es una concatenación de documentos que guardan relación unos con otros, ¿verdad? Pero esa cadena debe ser secuencial, o sea, no se debería romper. Entonces aquí entra otro elemento, que cuando estamos en presencia de bienes, que son bienes que están sobre terrenos propios o son inmuebles propios, porque están inscritos en el registro inmobiliario correspondiente, por lo menos hay fe pública. Hay fe pública registral porque esos documentos están inscritos en una oficina pública que tiene las facultades legales para llevar esos asientos. Eso por ese lado. Pero se presenta un problema cuando estamos en presencia de inmuebles que están sobre terrenos ejidos, entonces que en su mayoría son documentos que no gozan de fe pública, entonces se hace un poco más complejo lo que es la verificación de la tradición legal o la cadena titulativa. Entonces cada inmueble va a depender, según su naturaleza, la documentación que nosotros vamos a revisar. Ahora, vemos que se dice genéricamente, bueno, el título de propiedad, pero yo creo que debe evaluarse de manera armónica todos los elementos, bien sea que exista un título de propiedad registrado, bien sea que exista un título supletorio, bien sea que exista una declaración sucesoral. De cualquier manera, pues lo importante es revisar la tradición legal y darle seguridad jurídica a la operación, en este caso a quien va a adquirir el inmueble. Fíjate lo siguiente, lo que tú estás comentando. Y recuerda que yo siempre te voy a hacer las preguntas de manera bien coloquial para que los que nos están escuchando estén en sintonía con nosotros, ¿verdad? Cuando hablas de la tradición legal, entonces quedamos que toda esa documentación, a quién fue vendido, después a quién se le traspasó, después a quién se le volvió a vender, y bueno, esa es como la historia de la propiedad, toda esa historia. Hay personas que, yo he encontrado personas que dicen, oye, pero ¿para qué me sirve toda esa documentación pasada? Yo con el último documento tengo. Entonces, ¿para qué nos serviría toda esa historia? Es importante que el nuevo comprador guarde toda la tradición legal del inmueble. Mira, si se trata de inmuebles que están en terrenos ejidos, que no hay fe pública de los documentos, es recomendable verificar la tradición y sobre todo partiendo, que entiendo que es un punto que vamos a tocar, partiendo de cómo aparece el registro catastral de ese inmueble, ¿no? Okay. Ahora, es un inmueble que tiene fe pública registrada porque los documentos están inscritos en el registro público inmobiliario correspondiente, entonces bueno, generalmente se revisa el último documento, pero aquí entra otro elemento que hemos podido observar, que la mayoría de los inmuebles que tienen incaptación, muchos corredores inmobiliarios no tienen acceso a la documentación y se limitan a lo que le dice el propietario. No, los documentos están al día, eso está actualizado, y resulta que en no pocas oportunidades, ya cuando consigues un vendedor que va a revisar la documentación, te das cuenta que la ficha catastral no está actualizada, te das cuenta que capaz existe un poder, pero el poder no había las facultades requeridas para poder hacer la venta o no estaba registrado, o sea, te lleva sorpresas. Entonces esa es parte de lo que hemos observado,
que los propietarios a veces son muy celosos con suministrar la documentación. Yo sé que a mí me encanta hacerte preguntas que tú dices, esa no estaba en la chuleta, pero igual te lo voy a hacer. Ese punto que tú estás comentando es bien importante, sobre todo para los clientes que están conectados y los que lo van a ver posteriormente. ¿Por qué tanto celo por la documentación? Charlie, coméntame un poquito, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un cliente por entregar copia de su documentación al asesor? O sea, ¿qué es lo que quiere? Que tú nos des tu opinión, tu punto de vista, la importancia de que, mire, a su asesor no hay problema en que le entregue la documentación, no hay ningún peligro. O sea, coméntame un poquito, porque el tema de los propietarios con entregar la documentación es que muchas veces piensan que uno va a agarrar el documento o el cliente va a agarrar el documento y ya con eso, con una copia del documento, pueden ir y pues ya registrar la venta y le quita la casa y todo. Claro. Hay un tema allí de un poco de miedo a entregar copia de la documentación para que el cliente la verifique. Coméntame acerca de eso. Yo creo que es importante que cuando existan contratos de servicios, si se ha hecho la captación mediante un contrato de servicio, donde seguramente en algunas oportunidades incluyen la cláusula de exclusividad, que es bien conocida por los corredores inmobiliarios, también se establezcan cláusulas de confidencialidad. Y que bueno, pues que de alguna manera mitigue el temor que tenga el propietario de que esa información sea difundida a terceros del cual él no tenga interés en que las conozca. Okay. O sea, porque de allí a que algún corredor pueda hacer algún acto de disposición con solo tener el documento a la mano, o sea, no lo veo. O sea, yo creo que la relación entre el corredor y el propietario debe ser una relación de confianza. O sea, claro, debe ser una relación de confianza y el suministro de los documentos es un elemento fundamental para que usted pueda saber que efectivamente ese inmueble está para venta. Y no pocas veces ha habido sorpresas. Nos hemos conseguido muchas veces en el registro inmobiliario colegas, corredores y a veces algunos corredores de firmas reconocidas, que ya cuando tienen el comprador es que a la mano es que están verificando en el registro la documentación para ver si hay algún gravamen o alguna limitación, alguna prohibición que impida que ese inmueble efectivamente sea vendido. Entonces eso denota de que o no le suministraron los documentos el propietario o no habían elementos suficientes de confianza entre las partes. Entonces, eso es una relación de confianza. Y es importantísimo que el propietario sepa esto, porque sí, puede ser que su propiedad no tenga una prohibición, no tenga nada mal de morirse, pero retrasa el proceso. Entonces, cuando ya el cliente comprador está dispuesto, quiere entregar el dinero, quiere avanzar en una negociación y tener que perder tiempo, primero le cuesta dinero porque va a tener que habilitar cualquier actualización que tenga que hacer de última hora, seguramente le va a costar un poquito más de dinero. Y otra cosa es que retrasa el proceso y muchas veces en ese retraso se puede llegar a perder el cliente. ¿Eso es correcto? Así es, en más de una oportunidad, pues, porque si tú tienes a un potencial comprador que de entrada le dijiste que la documentación estaba al día y después se consigue con sorpresas, donde ha habido sorpresas incluso de declaraciones sucesorales pendientes. Imagínate todo el tiempo que implica poner al día un inmueble mediante una sucesión. O sea, que eso no, por lo menos no vas a poder proceder a protocolizar un documento de compraventa con ese inmueble hasta que no resuelvas el tema de la sucesión. Entonces, yo sí creo importante que los propietarios en este sentido colaboren con el asesor inmobiliario, porque es una alianza, o sea, es un trabajo mancomunado, y en la medida en que las cosas estén claras, se va a poder resolver a tiempo cualquier situación, cualquier imprevisto que exista o cualquier actualización que haya que realizar con la documentación. Bueno, entonces vamos a hablar de, cuando estamos hablando de actualización, exactamente de qué estamos hablando. Voy a comenzar por el primer documento que nosotros solicitamos, que es el documento de propiedad. Háblanos un poquito de cómo reconocer el documento, qué queremos encontrar en el documento de propiedad, porque ese es el más fácil, vamos a decirlo de alguna manera. Pues, cuando nosotros solicitamos el documento de propiedad, ¿qué vamos a encontrarnos allí para que el propietario, el comprador y el asesor lo reconozcan? Claro, en principio tú deberías validar
que aquella persona que dice ser propietario, con la que tú te estás entendiendo, sea quien aparece en el documento de propiedad, Okay. O sea, como titular. O sea, porque como te decía, suponiendo que ese inmueble fue adquirido por una venta, entonces bueno, en esa operación de compra-venta, quien aparece es la persona que te está entregando el inmueble y que dice ser propietario. Si aparece una persona distinta, un tercero, entonces ahí empieza, debes indagar, o sea, ¿qué pasa? ¿Dónde está el propietario? ¿Está fuera del país? ¿Dejó un poder? No, hay una sucesión pendiente, pero debemos partir de estar claro de que con quien nos estamos entendiendo efectivamente es el propietario que aparece en el documento auténtico de propiedad del inmueble. Eso es un elemento fundamental. De allí se desprenden otras actuaciones. Por supuesto, debemos verificar la inscripción catastral, que tengo entendido que por acá también es parte de la temática que vamos a tocar. Y ahorita hay un fenómeno que es que con el tema de la cantidad de gente que se ha ido del país, entonces hay mucha gente que ha dejado poderes. Entonces, bueno, ese poder, o sea, no basta el título de propiedad, que obviamente son elementos básicos, las máximas de ley, que si la identificación de las partes, el número catastral que debería aparecer en el documento, que efectivamente la venta se haya perfeccionado porque se recibió el pago íntegramente, porque nos hemos conseguido documentos de transmisión de propiedad donde consta que se efectuó una venta a crédito, pero no consta mediante documento auténtico que efectivamente esa deuda fue cancelada. Entonces esos son elementos que se deben validar, porque para que se perfeccione la venta, pues efectivamente debe haberse realizado no solamente la transmisión del bien, sino también la materialización del pago. Ok, entonces para darle como una conclusión al punto del documento de propiedad, lo más importante en este caso, al ver el documento, por lo que estoy entendiendo, entonces sería que el documento, si la propiedad, yo digo que es mía, debe aparecer Zoe Pardas como el propietario de esa propiedad, ¿verdad? Y de no ser así, que aparezca otro nombre, entonces quiere decir que yo debería estar actuando como apoderado y debería de existir un poder. Entonces es importante que los que nos están escuchando vean que hay un enlace, que esto está casado. Entonces lo primero que deberíamos verificar que en el documento de propiedad aparezca el nombre que con la persona con la que estamos hablando, y si no, indagar un poquito más de cuál es la historia del bien, cuál es la historia de la propiedad, dónde están los propietarios, cuál es su estado civil, importantísimo, cuál es el estado civil, cuál, realmente indagar un poquito. Tenemos que nosotros los asesores tomarnos el tiempo a la hora de una captación, de verdad, de una entrevista. Si es necesario, si el propietario está afuera, pues la recomendación haga una entrevista vía online, entonces donde ustedes se puedan conectar, donde el propietario pueda ver tu rostro, donde tú puedas ver el rostro del propietario y conversar un poquito de cuál es la historia del bien, y que el propietario se sienta cómodo en esa conversación para que pueda ser abierto a la información que él te va a suministrar. Eso es importantísimo. De todas formas, a medida que vamos hablando de cada documentación, todas están casadas al documento de propiedad, porque de alguna manera la vamos a encontrar allí, lo vamos a identificar por allí. Pasemos al siguiente punto, entonces sería el famoso boletín catastral, cédula catastral, y para de contar con los nombres de lo que le podemos decir a lo que llamamos el catastro. Vamos a empezar por preguntarte, Charlie, ¿qué es el famoso catastro, boletín, cédula, cómo se le llama? Claro. ¿Cuál es su nombre real o si todo sirve? Disculpa, Zoe, pero no quería pasar al punto del boletín catastral sin hacer énfasis en lo que es la importancia de que el documento tenga fe pública, ¿no? Lo digo a propósito de que hubo, en lo que entró en vigencia, la nueva ley de registro notariado, donde se modificaron las tasas por conceptos de pagos y servicios. Vimos con asombro un boom, algunos posts en las redes sociales donde habían firmas de correduría inmobiliaria, empresas que promovían los documentos privados.
O sea, que como un mecanismo de transmisión de propiedad, que si era válido porque el Código Civil establece que ellos tienen valor probatorio, que efectivamente tienen valor probatorio, pero en juicio. O sea, el llamado es a que indistintamente, sin entrar en valoración del monto que representaba el pago de las tasas por concepto de la entrada en vigencia de las reformas de la ley de registro y notariado, es importante que eduquemos al cliente sobre la importancia de que al momento de adquirir un inmueble también tenga presupuestados los gastos de registro de la venta, ¿no? Y también aclararle que si bien es cierto que el documento privado tiene valor probatorio en juicio, ¿verdad?, no menos cierto es que lo que le va a dar seguridad a las partes sobre el tema de la transmisión de propiedad es el documento registrado. O sea, no generar falsas expectativas con eso de que es tal cual y se equipara el documento, porque hasta los momentos no he visto el primer caso que usted con un documento privado vaya a registrar el inmueble como vivienda principal ante el señal. O sea, ese documento tiene que cumplir con un formalismo, ¿verdad?, de validación para que luego pueda tener fuerza ante terceros. Eso quería aclararlo antes de... Y es importantísimo porque, mira, vamos a firmar un privado, deja que yo después registro. Mire, nosotros sabemos cuándo nacemos, yo siempre lo digo en estos programas. Uno sabe cuándo nace, pero uno no sabe cuándo se muere. Cuando tú firmas un privado, estás dejando expuestas muchas cosas. Es verdad lo que dice Charlie. Podemos ir a un juicio, podemos ir a cualquier cantidad de entes, se pudiera decir, donde tú puedes llevar tu caso y de alguna manera probar que sí hiciste una compraventa. Pero lo más importante siempre va a ser el protocolizar, dejar las cosas bien aceptadas en los registros, en las notarías, donde corresponde según el caso. Quiero darle un saludo a nuestro amigo Luis Notaro, cliente de un tiempo ya de trayectoria con nosotros. De verdad, saludos señor Luis, espero esté muy bien. Tenemos aquí a ZY Inmobiliaria, Sulimar, Yirka, gracias por estar aquí, a Hábitat Inmobiliaria, a nuestros amigos de Vilca, a Rafael, a Isidro Apurero, dice Rafa Apurero, pero realmente es Isidro Apurero. Un fuerte abrazo, mi querido amigo. Marieli, de mi equipo de trabajo, siempre conectada, siempre aprendiendo, de verdad que sí. Un beso, Marieli. Tenemos a Mary, a Pinta ya, nuestros amigos también de Open House. Qué bueno que los tenemos por aquí, porque es que este tema nos interesa a todos. Y que dice aquí Río del Rosal, me imagino. Gracias también por estar conectados, de verdad, a todos. Nos interesa, como se los dije al principio del programa, a los propietarios, a los compradores, a los asesores. Todos queremos aprender un poquito más, y siempre en estos cafés hay algo que te queda, hay algo que te llevas nuevo. Hablemos entonces de catastro. Sí, perfecto. Listo, seguimos adelante. Bueno, fíjate, el código catastral viene siendo como el equivalente, es el número que individualiza el inmueble. Viene siendo como la cédula de identidad de la persona, ¿verdad? Una secuencia alfanumérica que obedece a unos criterios de clasificación. En el caso del municipio de Iribarren, la ordenanza, en este caso de catastro, refiere el código a lo que es el Instituto de Cartografía y Geografía Simón Bolívar, se llama el Instituto Geográfico de Venezuela, Simón Bolívar, ¿verdad? El cual establece cuál es esa nomenclatura, qué es lo que refiere. Ella tiene 3 bloques. Y yo quiero hacer mención al primer bloque. Sí, se ve aquí. Podemos allí mencionarlo, que el primer bloque se refiere al estado, municipio y parroquia. Entonces es allí, sí. Fíjate, en el caso de Lara, ahí podemos observar que por lo menos todos los códigos catastrales, el primer número va a ser 13, porque 13 es el número asignado al estado Lara. En el caso de Iribarren, el código es 03, y así va a llevar una secuencia según estado, municipio y parroquia. Eso es en cuanto a la estructura que establece el Instituto Geográfico Simón Bolívar, pero lo importante es ¿por qué hago mención a esto? Porque en este momento el ciudadano no tiene cómo verificar la verosimilitud
de un boletín catastral porque no hay un sistema en línea que te permita a ti revisar, bueno, vamos a verificar si este boletín es auténtico. O sea, si este número pertenece... Exacto, pertenece a esta zona, pertenece a esta parroquia. Aquí pudiéramos citar que, por ejemplo, la parroquia Concepción es 02, Catedral 01, Ana Soto 04. Entonces, tú debes, si tú sabes identificar esta nomenclatura, pudieras por lo menos tener una idea que el código catastral se corresponde con la ubicación geográfica del inmueble. Eso por ese lado. Por otra parte, los documentos inmuebles que son propios nos hemos conseguido con algunas edificaciones de vieja data que no tienen inscripción catastral, aun cuando están en propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque esos fueron ventas de INAVI y que en su momento INAVI protocolizó sin pasar por el Departamento de Planificación Urbana, por alcaldía, que incluso sucede también con algunos inmuebles de la Misión Vivienda, que también están en propiedad horizontal y no tienen inscripción catastral porque lo hizo el Ejecutivo Nacional. Entonces ellos lograron en línea con SAREN registrar esos documentos sin inscripción catastral. Entonces para entender que porque aquí quiero llevar a lo siguiente, que una cosa es inscripción y otra cosa es actualización. Entonces pudiéramos nosotros encontrarnos con inmuebles que producto de ventas primarias del gobierno nacional no se les realizó la inscripción catastral, y entonces tendríamos nosotros necesariamente que hacer una inscripción catastral y no una actualización. Bien, es un inmueble que ya tiene su código asignado, entonces hubo un cambio de propietario, ahí nos corresponde entonces sería hacer un proceso de actualización catastral. Todo va a depender de cuál fue el estatus que conseguimos al momento de la captación del inmueble. Por eso es importante que los propietarios le suministren la documentación completa al propietario para poder nosotros verificar este tipo de sorpresas. ¿Dónde creo yo que hay que hacer hincapié cuando se trata de terrenos ejidos? Esta semana tuvimos una consulta, por ejemplo, de un inmueble que, estando en terreno ejido, habían hecho una venta incluso por documento auténtico, pero resulta que esa persona que vendió falleció. Entonces le hicieron una sucesión al inmueble, existiendo una venta de documento auténtico, le hicieron una sucesión y en catastro el boletín aparecía el nombre de la sucesión. O sea, prácticamente estaban desconociendo el documento de venta, aun cuando era un documento notariado. ¿Pero por qué pasa eso? Porque los ejidos, como no están inscritos en el registro, entonces no hay un control. Desde el año 2015 hasta la fecha, existen unas disposiciones de SAREN que prohíbe las ventas de inmuebles a través de notaría. Pero como esos son documentos de vieja data y anteriormente se hacía por notaría, entonces no había seguridad jurídica sobre el inmueble, porque el inmueble podía tener un documento notariado en una notaría o en otra notaría, y así lo hacía la gente como para agilizar. Entonces, bueno, cuando nos conseguimos con esa sorpresa, el boletín catastral está a nombre de la sucesión, prácticamente entonces están desconociendo el documento, aun cuando era un documento auténtico. Por eso yo recomiendo que se evalúe los documentos en su integridad. O sea, cómo está el boletín catastral. Es bueno acotar que aquí en Iribarren, hasta el año 2016 aproximadamente, existía la denominación de cédula y boletín. O sea, cédula era para aquellos terrenos cuya área era superior a los 2.000 metros y con inmuebles con áreas inferiores a 2.000 metros, boletín. Pero ya luego en una reforma se estableció que entonces iban a dejar la terminología de cédula para los inmuebles propios y boletín para los ejidos. Entonces, ¿qué es la terminología que se está utilizando en la actualidad? Esos son detalles que también le van a permitir al corredor, al agente inmobiliario, al asesor, poder evaluar en su integridad la armonía de todos los elementos, de toda la documentación. Insisto, donde siempre conseguimos mayores sorpresas es en los inmuebles que están sobre terrenos ejidos. Ok. Sí, ¿verdad? Profundo. Sí, yo también estoy así, miren ya como llevo la taza de café. Pero es importante. Entonces, como siempre, pues yo hago mis comentarios al respecto para que Charlie me corrija y para que todos entendamos un poquito de esto tan interesante, el boletín. Entonces, bueno, como Charlie nos lo está diciendo, el boletín catastral viene siendo como tu cédula. Es un número único que fue asignado a un espacio de terreno donde hay una propiedad, donde ahí está determinado en un área geográfica, y por eso es único este número.
Ahora bien, es importante saber que él no va a cambiar porque usted venda la propiedad. Sigue siendo ese número para el nuevo propietario. Y yo quiero aprovechar de algo bien importante, porque estamos hablando aquí de cómo reconocerlo, lo voy a volver a acercar para que ustedes lo vean bien. Es importante que cuando vayamos a verificar tanto propietario, cliente, asesor, el boletín o la cédula catastral, verifiquemos que esté a nombre del último propietario, ¿correcto? Así es. ¿Qué es lo que sucede? A veces nosotros compramos una propiedad y sale en el documento de propiedad que ahora nosotros somos los dueños de ella. Pero si no recibimos la asesoría, debemos saber que nosotros tenemos que actualizar el boletín o la cédula catastral, ¿okay? El catastro, vamos a llamarlo así, para que aparezca nuestro nombre. Eso no viene automático con la compraventa, con la protocolización de la propiedad. Entonces, si yo le compro la casa, le compro la propiedad a Charlie, el boletín catastral con que yo hice esa protocolización o esa compraventa que hice en el registro, va a seguir a nombre de Charlie hasta que yo vaya y actualice y diga, ahora soy la nueva propietaria de esto, de este bien, y necesito que me actualicen el boletín catastral, la cédula catastral, y aparezca a mi nombre, porque cuando yo quiera vender nuevamente, esto tiene que estar a mi nombre. ¿Eso es así? Así es, y también es importante destacar que en el caso de Iribarren, las actualizaciones de boletín, cuando se trata de inmuebles que no están en propiedad horizontal, amerita una inspección. ¿Por qué se realiza la inspección? Porque dentro del boletín hay información como área de construcción y área de terreno. Y ese es otro de los elementos que nosotros debemos validar y contrastar, que el área de terreno, según la documentación, se corresponda con el área de terreno según el boletín. Y no pocas veces nos hemos conseguido, eso sucede sobre todo, insisto, con inmuebles que están en propiedad horizontal, porque los apartamentos ya no tienen hacia dónde crecer. Entonces, por eso la Dirección de Catastro eliminó las inspecciones de inmueble para actualización de boletín cuando se trata de apartamentos. Hoy inmuebles que están en propiedad horizontal. Entonces, hace años hacían operativos los viernes, usted llevaba su carpeta en la mañana, si era un apartamento, y ya al mediodía le entregaban su boletín actualizado. Cosa que no sucede con inmuebles que no están en propiedad horizontal, debido a que ellos ameritan una inspección, y un fiscal de catastro debería ir a validar que tanto el área de construcción como el área de terreno se corresponden con el que está en el boletín anterior. Entonces, sucede mucho que hay corredores que ofrecen en ventas inmuebles tomando como referencia el área del documento, y resulta que ha habido división de parcela o ventas por porciones. Entonces, cuando va en la realidad, el área es mucho menor. Eso no pocas veces sucede, y también pasa que no han actualizado el boletín catastral y no han hecho los procedimientos de división o de integración, porque también puede pasar que, bueno, tú tenías un terreno y compraste el de al lado y tu terreno creció y no hiciste ese proceso de integración. Pues no fue que creció, sino que, bueno, agrandaste, incrementaste tu patrimonio, pues, y eso amerita una actualización del boletín catastral, porque obviamente fue modificado el área de terreno o de construcción también. Yo soy un propietario, voy a poner en venta mi propiedad. Para que el propietario, también los clientes entiendan un poco de esto, ¿verdad? Voy a poner en venta mi propiedad y yo quiero actualizar mi boletín catastral, y quiero saber hoy si las medidas que tiene mi propiedad son las correctas según el boletín. Así es. Bueno, son muchos puntos los que vamos a tratar aquí, entonces vamos rápidamente a decir hacia dónde yo como propietario me dirijo, o como asesor. O sea, ¿dónde puedo yo actualizar mi boletín catastral? O sea, ¿hacia dónde debería de dirigirse la persona? ¿O a quién llamo para que me inspeccione la propiedad? O sea, ¿qué deberíamos hacer cuando queremos tener el boletín catastral actualizado? Sí, bueno, hay unos requisitos que se introducen por taquilla única. En el caso de Iribarren, insisto, por taquilla única, y la competencia en materia de catastro la tienen las alcaldías, en este caso. Y bueno, cada municipio varían las ordenanzas, pero el trámite en el caso de Iribarren es por taquilla única. Usted arma su carpeta con todos los documentos que acrediten su titularidad, ¿verdad? Y haciendo la solicitud se paga una tasa.
Y bueno, nada, pues te van a hacer la inspección. Ellos ya posteriormente coordinan la inspección y ya luego que te hagan la inspección, entonces hay un departamento en el área de catastro que es denominado el área jurídica, que es allí donde se verifica el tema de la tradición. ¿Qué pasa mucho? Que mucha gente que compra inmuebles en ejidos, entonces en vez de hacer, por las limitaciones que hay de que no se pueden hacer compra-venta, entonces sacan supletorio. Entonces te sacan supletorio sobre supletorio y eso te rompe la cadena titulativa. Entonces cuando vas al área jurídica, ellos ven, bueno, pero ¿cómo es que si el boletín estaba a nombre de Zoe, aquí me aparece un título supletorio como que Carlos fue el que construyó a sus expensas esa propiedad? Entonces se rompe la cadena titulativa. Entonces tendrías luego que demostrar, presentar nuevos elementos que demuestren cómo fue esa transmisión de propiedad. Entonces, por eso es lo recomendable. Por eso lo importante también de la tradición legal del inmueble. Vean como todo es como una cadena, hay una secuencia que nosotros vamos a ir de repente volviendo a tocar el punto inicial, que es el documento de propiedad, todo lo que es la tradición legal, a medida que vamos tocando otros puntos, para que ustedes vean cómo se van conectando. Y aunque parezca de repente un poco profundo, un poco difícil, sí podemos tener la documentación al día, sí es factible, sí existe los sitios donde vamos a recurrir para poder tramitar cada uno de los documentos y donde podamos tener nuestra propiedad lista para su venta. Vamos entonces a lo que llamamos solvencia municipal, que es otro de los requisitos que nos solicitan a la hora de vender. Entonces, ¿qué diferencia, qué es la solvencia municipal y qué diferencia hay con el pago de los impuestos como tal y lo que es la solvencia? Porque en algunas partes te piden la solvencia y en otras no, pero entonces a veces los clientes preguntan, ¿es lo mismo? ¿Es el pago del impuesto? ¿Es la solvencia? Coméntame un poquito y quiero decirles de todas formas que recuerden que esto es un en vivo que se ve en varios países, en muchos países que se ve. El que quiera conectarse de cualquier parte del mundo lo puede hacer. Entonces, cada país tiene su propia terminología, sin embargo, nosotros tratamos de hablar las cosas de la manera más amplia para que cualquiera que esté en otro país sepa de lo que más o menos estamos hablando, que sé que sí, y podemos conectarnos de cuáles son los pasos a seguir. Coméntame entonces sobre solvencia municipal, pago de impuestos y todo lo que se refiere a ese tema. Sí, en el caso de la solvencia, no todos los registros la exigen, ¿no? Sin embargo, acá hasta durante mucho tiempo, en el caso de Ibarra, el segundo circuito la ha estado solicitando, ¿no? No es otra cosa que el inmueble debe estar al día con el pago de impuestos. O sea, por eso va de la mano el tema del pago de impuestos con la solvencia, porque la solvencia lo que acredita es que usted está al día con las obligaciones tributarias del inmueble. Y mucha gente utiliza la terminología, diríamos, mal llamado el derecho de frente, o sea, cosa que aquí no está contemplado como tal. En la ordenanza de Iribarren se establece impuestos sobre inmuebles urbanos. Okay. O sea, no es el impuesto, el concepto no es derecho de frente, sino inmuebles urbanos. Aquí no hay, lamentablemente, pues no hay cultura tributaria, o sea, porque el deber ser es que la persona todos los años cancele el impuesto de sus inmuebles. Generalmente en enero de cada año las administraciones tributarias generan incentivos de descuentos para que la gente vaya y se ponga al día, ¿verdad? Entonces no es otra cosa que estar al día con el impuesto de inmuebles urbanos y demostrar eso. Para poder demostrar que estás al día necesitas la solicitud de la solvencia, que es lo que te piden en algunas oportunidades en el registro. No es tampoco un mal de morirse, ¿ok? Si usted toma su última solvencia y se dio cuenta que tiene 1 o 2 años que no la cancela, tiene todos los años del mundo que no la cancela desde que compró el inmueble, ¿a dónde nos tenemos que dirigir? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros con esa solvencia, con esa última solvencia? O sea, ¿cómo hago para ponerme al día? Claro. Si no hay operativo. Claro. Voy a vender la propiedad y me quiero poner al día. ¿A dónde me dirijo? ¿Cómo lo puedo hacer? Claro, a la Administración Tributaria Municipal, Oficina de Renta, o sea, dependiendo cómo se llame, ¿no? Acá en el caso de Iribarren es el CEMAC y bueno, funciona en Torre David, pero así cada municipio tiene un departamento de rentas o una administración tributaria a donde usted debe ir a cancelar los impuestos de su inmueble. Ok, listo. Entonces la solvencia no solamente cuando estamos hablando, voy a hacer un paréntesis aquí, antes solicitaban la
solvencia de luz, cualquier cantidad de solvencia que aquí ya no las están solicitando. Sin embargo, es importante mencionarla porque pueden estarla solicitando en algún otro registro y usted debe de todas formas, responsablemente, aunque no la soliciten en el registro, deberían de tenerla a la mano porque cuando usted le va a entregar la propiedad al nuevo propietario, al que compró, pues tiene que tener todos los servicios y todo al día y solvente, ¿correcto? Claro, más allá de que sea un requisito o no en el registro para poder usted presentar el documento, usted debería garantizarle que ese inmueble va solvente de impuestos y de pagos de servicios al nuevo propietario, y de condominio incluso, que en algún registro también pedían la solvencia del condominio. En el segundo circuito hasta hace algún tiempo también la solicitaban. Bueno, me imagino que aquí estamos con el café en la mano, lápiz, papel, estamos tomando nota. Bueno, ya hablamos del documento de propiedad, ya hablamos del catastro, hablamos de la solvencia municipal. Fíjense cómo se va armando todo lo que va a ser nuestra carpetica para tener la documentación al día. Y vamos a hablar de lo que llamamos declaración de vivienda principal. La declaración de vivienda principal antes se exigía. Hoy en día, ¿qué tanto nos exigen la declaración de vivienda principal? Pero primero lo primero, ¿qué es la declaración de vivienda principal? ¿Cómo funciona? ¿Qué debemos hacer para sacarla? ¿Y cómo la están exigiendo hoy en día la declaración de vivienda principal? Coméntanos al respecto, por favor. Sí, el registro de vivienda principal es un certificado que se tramita ante el CENIAC, en este caso la Administración Tributaria Nacional, donde usted debe igual llevar una carpeta con una serie de recaudos, entre ellos, por supuesto, el documento que lo acredita como propietario del bien inmueble. Es importante destacar que usted puede tener registrado un solo inmueble como vivienda principal. O sea, la vivienda principal goza de ciertos beneficios fiscales al momento de que usted vaya a vender el bien, ¿verdad? Entonces, entre ellos, en el caso puntual del adelanto de impuestos sobre la renta, que es la planilla del 0,5, entonces cuando usted lleva el certificado de vivienda principal, entonces le eximen de presentar la planilla del pago del 0,5, que es la forma 33 del CENIAC. Entonces, hasta hace poco estaban solicitando incluso que para entregarle la forma 33 tenía que llevar el borrador del documento de compraventa al CENIAC. Pero cuando usted tiene su vivienda declarada como principal, entonces le eximen de este requisito. Es importante aclarar que este es un requisito inherente al vendedor, o sea, quien funge como propietario del inmueble, porque en todo caso es el adelanto de impuestos sobre la renta de esa persona. O sea, entonces aquí es uno de los requisitos que son más exigibles hacia él, y en caso de no tenerlo, pues esa cuota del 0,5 debería cubrirla el vendedor. La declaración de vivienda principal, como su nombre lo dice, si usted tiene más de una propiedad, no puede sacarle una declaración de vivienda principal a más de un inmueble. Exacto. ¿Ok? Eso es importantísimo aclararlo, porque es donde normalmente usted reside. Tiene su domicilio habitual, su asiento, allí es donde reside, donde la persona tiene su asiento permanente allí. Vamos a decir que es un beneficio, si usted tiene la declaración de vivienda principal, es un beneficio que usted va a obtener a la hora de eximirse del impuesto que tiene que pagar, el impuesto sobre la renta, entonces, en caso de tenerla. Ahora, yo no la tengo. ¿Qué sucede si no la tramito? Fíjate, eso va a depender. En el caso, cuando se trata de una venta del inmueble, si no tiene la declaración de vivienda principal, indiscutiblemente tienes que presentar la planilla forma 33 con el pago del 0,05 en alguna entidad bancaria correspondiente. Ahora, el 0,5 el 0,5 sobre el valor de la venta. Eso es importantísimo. ¿Verdad? Ahora, ¿qué va a pasar? Si se trata de una sucesión, porque ahí también tiene importancia la declaración de vivienda principal, porque está exento del pago de impuestos sobre sucesiones, ahí sí que aceptan el asiento permanente.
Entonces, ¿qué pasa? La persona que falleció era el propietario del inmueble, era su domicilio habitual, no lo registró como vivienda principal, entonces los herederos pueden tramitar una constancia de asiento permanente y el CENIAC la acepta como válido a los efectos del beneficio de exonerar el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Yo soy un simple mortal, no soy ni abogado, ni gestiono, ni soy asesor inmobiliario. Yo quiero ir a hacer mi declaración, mi declaración de vivienda principal, yo misma como propietaria. Aquí me van a matar un poco de lo que hacen los trámites, pero uno tiene, aquí estamos para enseñar, ¿ok? Yo quiero ir a hacer yo misma voy a ir a dónde. Y es un trámite muy complicado, por favor, es importantísimo que la persona... es que lo recomendable es que sea un trámite personalísimo. De hecho, si tú vas al CENIAC y no lo hace quien funge como titular, te van a exigir un poder y eso va a implicar un gasto adicional. Entonces, lo recomendable es que lo haga el mismo titular del inmueble y bueno, sus elementos básicos llévala dentro de la carpeta que le van a exigir el título de propiedad, le van a exigir en este caso la constancia de la inscripción catastral, llámese boletín o llámese cédula, entre otros requisitos, las copias de los RIF que deben estar actualizados, son requisitos muy básicos y que bueno, están a la mano, todo el mundo los tiene a la mano, no es un trámite de mayor complejidad. Ok, perfecto. Entonces es importantísimo que usted se tome su tiempo para poner estas documentaciones al día, porque lo hacen con tiempo, tienen todo el día, tienen toda la documentación en una carpeta y a la hora de poner su propiedad a la venta ya no tienes que estar pegando carreras ni cancelando cosas adicionales, y son trámites que no son tan engorrosos como las personas creen. Entonces, teniendo su propiedad al día con su documentación a la hora de la venta, pues todo va a fluir de una manera más transparente y más cómoda para todas las partes. Dentro del documento de propiedad podemos ver que muchas veces el inmueble tuvo o tiene una hipoteca. ¿Cómo hacemos nosotros, Charlie, para reconocer que ese documento o que esa propiedad tiene una hipoteca? ¿Hay alguna forma de reconocerla en el documento? Sí, porque recuerda que el punto de este live es como algunas palabras, algunas cosas que nos permiten reconocer que es importante. Efectivamente, si sobre el documento sobre el inmueble pesa una hipoteca, en el documento se puede verificar porque el documento así lo contempla. Generalmente, cuando las ventas eran con créditos bancarios, aparece allí la constitución de hipoteca en el mismo documento. Lo que no puedes verificar en el mismo documento de compra es si la hipoteca fue liberada. Entonces allí sí, si el propietario afirma que fue liberada, debería mostrarte el documento de liberación, el cual también debe estar registrado, o en su defecto, pues lo ideal es que vayas al registro correspondiente y verifiques que en los libros que efectivamente consta en las notas la debida liberación de la hipoteca. Estamos. Ahora sí. Bueno, estamos en vivo y estas cosas pasan, nos desconectamos, de todas formas ya estábamos en las recomendaciones finales. Importantísimo, que no quería que nos despidiéramos sin acotar, que el poder es importante, lo puede registrar en cualquier registro, en el caso del poder, correcto, pero siempre se recomienda que lo haga donde tiene la propiedad, porque él va a ser verificado. Así es. Entonces, es recomendable, aunque no es excluyente. Puede hacerlo en cualquier registro, el poder lo debe registrar. Ojo, no es notariado, sino registrado a la hora de compra, de protocolizar. Sí, aunque en algunos registros te exigen que cumplas el paso previo. Pero no debemos quedarnos allí. Es correcto, que debes notariarlo para poder registrarlo, aunque pudieran ellos registrarlo directamente. Ese punto no quería que nos desconectáramos sin que lo tengan bien claro, porque muchas veces nos entregan el poder y el poder está solamente notariado. Es importante que lo registren.
Bueno, repito, lo puede hacer desde cualquier registro, pero es recomendable que lo haga desde donde está la propiedad, en el registro donde está la propiedad, porque es más fácil a la hora de su verificación y van a ahorrar tiempo. También yo quisiera dar una recomendación final, Charlie, que si se va del país y va a dejar un apoderado, trate de dejar la documentación al día. Así es. De verdad, hay cosas que las debe hacer el propietario, que nos exigen la presencia del propietario. Hay cosas, el proceso se hace mucho más fácil cuando usted antes de irse deja la propiedad. No, es que yo me voy del país pero no voy a vender, pero siempre es importante igualmente tener su documentación al día. En caso de que usted se vaya del país, cambie de opinión, pues ya la documentación está lista para ser vendida. ¿Eso es correcto? Efectivamente, así es. Y debe validar cuáles son las facultades que está otorgando en el poder, porque mucha gente que se ha ido, nos hemos encontrado, sí, yo dejé un poder, pero cuando vamos a revisar el poder, entonces el poder no es lo suficientemente amplio como para poder realizar lo que se necesita. Entonces es muy importante que se cuide lo de las facultades otorgadas. Bueno, Charlie, 1.000.000 de gracias, nos tuvimos que desconectar, bueno, se desconectó, no nos tuvimos que desconectar. Agradezco también a Carla que está allá, Mireya aquí, Mireya Delgado también se conectó. Muchísimas gracias de verdad por haber estado presente en este café. Nos vamos a ver en el último café del mes de septiembre, si Dios quiere, con otro tema que a ustedes les interesa muchísimo. Agradezco como siempre la presencia, ese espacio que ustedes se dedican para aprender, para aumentar sus conocimientos, para estos invitados especiales que sacan un ratico de su domingo para estar aquí y apoyarnos con todo lo que se refiere al gremio inmobiliario. Charlie, 1.000.000 de gracias de verdad por haber venido hoy. Gracias a ti, Sofi. Te agradezco de verdad que sí. Audiencia. Agradecidos a todos, que tengan un bonito domingo, de verdad, se les quiere, se les aprecia muchísimo y muchísimas gracias. Antes de que nos vayamos, tu cuenta Barquilex, aquí me imagino que Siria nos va a dar la chuleta. Así y es. Tu número de contacto. Cualquier información al directo @Barquilex por Instagram y por ahí con todo gusto les atenderemos. Ok, entonces se pueden conectar @Barquilex por oficial, no oficial, Arquilex por Instagram y les escriben un mensaje al privado y van a tenerlos conectados. Cualquier duda, cualquier cosa, aquí estamos a sus órdenes. Feliz domingo y que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Vamos a me desconecto aquí.